Muy bien, vamos a empezar. Ya conforme se vayan integrando, pues les vamos dando acceso. Nos quedamos entonces en la investigación de la parte de Asia. ¿Qué me pueden platicar? ¿Qué encontraron? Pues, bueno, de Asia Ujú. encontré yo principalmente que son 44.930.000 kilómetros cuadrados, lo que Ujú. es su Extensión geografía. territorial. Sus habitantes representan el 3/5 partes de la población total del mundo, ya que es muchísimas personas y eh, pues básicamente su economía se solidifica con es el mano de obra, pues, con Ujú. sus recursos humanos. Básicamente se centra en la excelencia y en el alto potencial de crecimiento de las nuevas industrias de la tecnología. Muy bien, perfecto. Entonces, la, la mayor fortaleza de los países asiáticos es que tienen muchísima gente Ajá. y eso entonces se traduce en capital humano. Por lo tanto, hay pues mucha industria porque hay mucha manufactura, ¿verdad? Y este, ¿qué más encontraron, licenciada Rosa, licenciada Ángeles? Pues también está lo que cuenta con los principales mercados asiáticos, como está China en primer lugar, Japón representando el segundo lugar y Corea del Sur el tercer lugar. Este, Licenciada Ángeles, ¿está por ahí o sigue cocinando? No, ya me senté. Pues habla, bueno, lo que encontré fue sobre lo de la crisis del petróleo, bueno, entre otras cosas. Mm, Muy Cuando bien. sucedió lo de la crisis del petróleo, buscaron bueno, hicieron algunos cambios y fue cuando empezaron otras rayas tecnológicas, que fue lo del automotriz, la informática, la electrónica y la robótica, ya que pues estaban en lo de la crisis petrolera y pues no estaban produciendo Ok, eh, económicamente, digámoslo así. muy bien. Dice la licenciada Rosa que en Asia están muchos de los países asiáticos están rankeados en las primeras potencias mundiales en cuanto a economía, que también son líderes, decía el licenciado Marco, en la parte de la excelencia. De hecho, la mayoría de los padres de la calidad, de los 8 que se consideran los padres de la calidad, tienen raíces asiáticas, o los modelos fueron creados en aquella parte del mundo. Y entonces eso nos habla pues de que a nivel cultural las cosas les han beneficiado en cuanto a la disciplina, en cuanto a la propuesta laboral, en cuanto a los avances tecnológicos incluso. Y que pues también tuvieron crisis, que también han tenido momentos sumamente difíciles. Y bueno, la intención con esto es que más o menos vayamos siendo conscientes con lo que ahorita vamos a retomar, ¿verdad? ¿Qué es lo que más, bueno, no sé si alguien encontró algo que tuviera que ver con las relaciones comerciales entre Asia y Europa? Yo busqué de eso, pero no me salió mucho. Básicamente me salió que, pues, que los países asiáticos
hacen mucho negocio con lo que es América Latina y el Caribe, ya que son su son principalmente importadores de alimentos, Ujú. y somos los de este lado de América Latina y el Caribe, somos los principales exportadores de alimentos. Sí, sí, y eso tiene una razón lógica, ¿no? Al haber tantas personas, pues no hay mucha extensión territorial para tierras de cultivo. Por lo cual, en esta parte de América, pues por las condiciones climatológicas, pues tenemos más apertura a muchos de los productos. Eh, entonces, esa es una de las razones, ¿no? Del por qué la fortaleza de ellos es la gente, que mucho se habla, pues, en la economía, de que los países asiáticos, pues, son de los primeros en la tabla en cuanto a las potencias mundiales, pero también hay una brecha bastante importante de pobreza, ¿no? Y Ujú. por el contrario de como lo concibimos en México, pues imagínense allá 7 familias viviendo en un cuarto que tenga más o menos el espacio de su sala, de la sala de cualquiera de ustedes. Esas son las condiciones más precarias en las que se viven en aquellos lados, ¿no? Que De definitivamente en México hecho, también hay mucha pobreza. ¿Mande? también me salió un punto, pues, en los factores de su crecimiento, Ujú. que uno de sus factores es que tienen la sobreexplotación de la mano de obra barata, Yes. abundante y organizada en sindicatos. O Sí. sea, que eso es lo que los prevalece, pues, de la Sí, de, sobreexplotación. de alguna manera todavía hay industrias en China, bueno, en los países asiáticos, no digamos nada más China, que al día de hoy todavía cambian su trabajo por comida, ¿no? Porque las condiciones son sumamente complicadas. Hay mucha oferta laboral, pero pues no son los mejores puestos, no es lo mejor o más pagado. Sin embargo, pues las brechas entre ricos y pobres son muy comunes en todos los países, en todos los sistemas digamos, pues de organización social o política, pero lo que hay que ver aquí es que en qué momento el comercio asiático y el comercio europeo cruzan. Eso es de lo más relevante. Antes de tomar ese tema, les platico, por ejemplo, retomando la parte el comercio libre, les decía yo que para mí, pues el comercio libre no existe. ¿Por qué? Porque todos los países, pues sí quieren que les den beneficios arancelarios, pero no quieren sacrificar sus propios beneficios. En ese sentido, no conozco ningún solo país de los 194 que están registrados que haga comercio y que elimine los aranceles. La economía ha optado por los bloques comerciales y a los mejores socios comerciales, pues hay beneficios más profundos, ¿no? Les pongo el ejemplo claro de México, Estados Unidos y Canadá, a través del TMEC, del antes llamado Telecan. Lo que se pretendía era, sí, la eliminación de las barreras arancelarias, pero de manera paulatina. Quiere decir que, supongamos que en los primeros 5 años la importación de vehículos te va a cobrar el 20%, 5 años después te va a cobrar el 15%, 5 años después te va a cobrar el 10%, es decir, no es de la noche a la mañana la eliminación de los impuestos. Y eso obviamente es algo que se pretende alcanzar en absolutamente todos los sistemas económicos. Sin embargo, lo complicado es justo eso, que no nos podemos comparar. No es comparable el poder adquisitivo o la calidad de vida o la calidad de desarrollo social, económico, educativo de Estados Unidos con México o de Canadá con México. Y esas brechas son las que justo complican que concibamos el comercio exterior pues como libre comercio. Por eso es que yo digo que no funciona, y además la historia nos ha demostrado que los países triunfan a través del proteccionismo. ¿Alguna vez han escuchado hablar del proteccionismo? ¿Saben cómo funciona? ¿El qué? El proteccionismo. Proteccionismo. No. ¿Alguna idea de qué se refiere? Pues Pues a no depender de otras economías, ¿no? De más que nada de lo que tienen ellos en su país. Ujú. Por ahí va. ok. Es algo así como que
Proteger el producto de un país o productos o servicios. Correcto, el mercado Y interno. ajá, Ese es el proteccionismo. Imaginemos, si saben lo que es la mercancía sensible para el comercio, a la que producimos poco. la que produce el mercado nacional, ¿sale? Imaginemos que los automóviles se producen en México. No. No, Aquí les ponemos la mano de obra, ¿no? Hay muchos vehículos que se producen en México, como por ejemplo el Beetle. El Beetle que puedes comprar en cualquier parte del mundo solamente es producido en México. La Bronco, la nueva Bronco 2020 que está por sacar Ford, se va a producir en México. Y la que compran en cualquier parte del mundo va a ser fabricada en México. Entonces el sector automotriz es muy importante para nosotros, no solamente la parte de del ensamblaje, sino también la parte de la venta. En ese sentido, digo, hay, por ejemplo, en Aguascalientes hay una fábrica de vehículos, este, y lo pongo pues ahí porque el ejemplo claro es, imagínense que le dan el contrato a otro país para que empiecen a fabricar el Virul, que es el único vehículo que fabricamos aquí en México. ¿Qué pasaría con todas las personas que trabajan ahí? Con los supervisores, los operadores, el personal de servicio. ¿Qué pasa con las personas que les venden comida a los de la fábrica? ¿Qué Pues pasa se con quedaría las sin empresas trabajo. que se dedican a poner aluminio, vidrio o a dar mantenimiento a excusados o pintar, que le dan servicio a la fábrica? Eso lo tenemos que concebir como, además de la complejidad económica, eso es una rama de producción. No solamente es la fabricación de vehículos, sino todo lo que eso conlleva. Es decir, a los que venden los plásticos, a los que venden los asientos, a los que venden los textiles para hacer los asientos, a los que fabrican los textiles. ¿Me explico? Es todo un conjunto de factores. Entonces, cuando hablamos de proteccionismo, justamente esa es la razón de ser de la Ley de Comercio Exterior, pues garantizar de alguna manera que el Producto Interno Bruto, que la inversión interna, que el mercado interno, que los empleos y la derrama económica esté a salvo. Entonces, si nosotros quitáramos, por ejemplo, el arancel a los vehículos, más o menos le estamos cobrando a un vehículo de importación entre el 20 y el 30%, 25, 28, este, 30% les cobramos. Imagínense que dejemos que de 100,000 pesos que cuesta el vehículo, supongamos, dejamos de cobrar pues 30,000, que es ese dinero de los impuestos que se van a la Tesorería Federal y que se traducen pues en el alumbrado público, educación, todo lo que no, lo que da el gobierno que no nos cuesta, ¿no? Que no nos cuesta, digámoslo, porque no sale de nuestra bolsa directo, sino de la explotación, digamos, de los recursos mexicanos. Entonces, es sumamente complicado decir, ¿sabes qué? Yo elimino las barreras arancelarias, vénganse todas las mercancías. Eso por un lado me va a generar un decremento en los precios, es decir, las personas van a poder comprar más. Si antes con 100,000 pesos podían comprar nada más un carro, quizá ahora con 100,000 pesos puedan comprar un carro y una moto. No sé si me explico. Así es como podría empezar a funcionar. Pero ¿qué pasaría? Pues que, por ejemplo, las personas que venden vehículos ya no venderían vehículos, por lo tanto perderían su empleo y eso es un efecto dominó. ¿Sale? Cuando te metes con la fabricación de una empresa, estamos hablando de si son 100 trabajadores los que tienen, son 100 trabajadores que ya no tienen empleo. Y eso es lo complicado, porque no es una función del gobierno el generar empleo. Es una función del gobierno el generarle condiciones al empresario para que el empresario genere el empleo. Entonces, en ese sentido, el proteccionismo es como ha ayudado a que las economías crezcan. ¿Cuál es el proteccionismo? Interponer aranceles, cuotas compensatorias, medidas de salvaguarda, los cupos, cualquier medida que procure garantizar la producción del mercado interno, la salud pública o la recaudación de impuestos es una medida de protección. El proteccionismo para los que hacemos comercio es algo malo, porque implica que a mí me van a poner más barreras para poder ingresar a un mercado nuevo. Pero es bueno para mí. O sea, yo como mexicano, si Estados Unidos me habla de proteccionismo, para mí es malo. No le voy a poder vender tan fácil. Pero si él quiere ingresar mercancía a México, entonces yo tengo que cuidar
mi mercado interno, tengo que cuidar mi mercancía sensible y obviamente le interpongo medidas de proteccionismo. Es como sí querer recibir, pero no querer dar, o sí querer ser flexible, pero nosotros no ser flexibles. No sé si me explico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo bien. Todo Ok. bien. ¿Qué es No, el todo bien. proteccionismo? ¿Sí? ¿No? Ok. Ahora, les platico cómo es que funciona, por ejemplo, en algunos países que han tenido éxito con el proteccionismo. Alemania creció como país líder mundial en exportaciones por proteccionismo. Y ahorita ya hay otras naciones que comercializan más, incluso México, en 2017, no recuerdo si les había platicado, pero en 2017 fuimos nombrado por la comunidad internacional como México el campeón exportador, porque por primera vez en la historia de México logramos vender más que lo que vendió Alemania. Le quitamos el primer lugar de exportaciones. Estamos hablando de que fueron 62.8 billones, me parece, lo que vendimos más que lo que compramos. Entonces, si son, la balanza comercial es importaciones menos exportaciones. Si yo importo 100 y exporto 50, pues la balanza está a la mitad. Porque tendría que ser 100 expos por 100 impos. Ah, pues por primera vez lo que exportamos más fue que lo que importamos. 62.8 billones. Lo que tuvimos más de exportación que de importación. Y eso es fantástico. ¿Qué fue? En qué se tradujo eso para los mexicanos? Mejora en los sueldos, obviamente por zonas. eh, Condonaciones fiscales. Perdón. Salud. Mayor salud, Salud. ay, disculpen. Salud. Mayor salud, gracias. Mayor salud. Mayor oportunidad para empleos de proyectos de desarrollo. Es decir, empezamos a invertir en infraestructura, empezamos a invertir en puertos, empezamos a invertir en carreteras, en puentes. Y eso obviamente es algo que a nivel internacional se ve bien. Porque si México empieza a hacer obra, México empieza a construir, a mejorar las carreteras, a mejorar los puentes, a establecer mejores conexiones carreteras, pues entonces los inversionistas de otras naciones dicen, ah, mira, México tiene lana, hay mucho dinero en circulación, yo puedo inyectarle. ¿Cómo? A lo mejor yo tengo una constructora, me voy a establecer a México y a lo mejor es una constructora española y de repente lo que pasa pues es que según la ley de inversión extranjera, necesitas tener más del 70% de tus empleados mexicanos para poder operar. Entonces, de 100 personas que tengo que contratar, 70 tendrían que ser mexicanas, hay mayor oportunidad de empleo y eso se traduce en crecimiento. Entonces, así es como nosotros que estudiamos comercio le pegamos a la economía mundial. Digamos, por poner el ejemplo y ya para cerrar esta parte del proteccionismo, países como Suecia, supongamos que en enero ellos cultivan fresa y entonces en el mes de enero el importe para la fresa sube a 300%, ¿no? Digamos. Se termina la temporada de fresa y entonces el arancel baja a 5%. Supongamos que en febrero ellos cultivan cebolla y entonces cuando es temporada de cebolla el arancel sube a 125%. Se termina la época de cebolla y entonces el arancel baja al 2%. Esa es una medida que les ha funcionado. Que les ha funcionado porque cuando el arancel es caro, pues entonces las operaciones no se realizan. ¿Por qué? Porque te sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, eso le da oportunidad a los países de poder vender su producto, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto ahorita que el jitomate cherry está baratísimo y el jitomate normal está carísimo. ¿Sí se dieron cuenta o no supieron nunca? No. No. No, la verdad no. Bueno, el jitomate cherry lo están casi regalando, ¿no? No hacemos oferta. De hecho, el gobierno está regalando jitomate cherry, ¿no? Porque hay mucha producción, entonces se les está quedando. Hay una parte que ni siquiera se alcanzó a exportar, ¿por qué? Pues porque hay mucho.
Entonces no se está consumiendo en la cantidad que se requiere. Por lo tanto, pues lo que se está haciendo es regalar. Pero, por ejemplo, en una parte de Jalisco, en una parte de Sinaloa, que es donde mayormente cultivan jitomate, pues ahí está carísimo el kilo, 37, 40 pesos el kilo de jitomate. Entonces, nada más por poner un ejemplo de cómo podría funcionar. Pues cuando hay temporada para nosotros de jitomate, pues entonces no hay que venderlo, hay que consumirlo aquí, para que el jitomate que se importa pues no tenga complicaciones arancelarias y que eso eventualmente no entorpezca nuestro proceso económico. Pero cuando no sea temporada en que México produce jitomate, pues el arancel tendría que bajar. ¿Por qué? Porque ocupamos que llegue el jitomate de otros lados para poder abastecer el mercado. Es decir, no todo el tiempo hay todas las frutas. Es una regla económica. Por eso es que a esas naciones les ha funcionado el arancel. Perdón, esa medida de proteccionismo. ¿Cuál es? Incrementar los aranceles cuando el mercado interno está produciendo ese producto y disminuirlo cuando ya no es temporada. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ningún- No. Muy bien, ¿eso ya lo sabían? No, todo bien. No. Unas sí y unas no. Bueno, ok. Entonces, vamos a retomar esta parte de Asia. Las rutas comerciales. Las rutas comerciales van... ¿investigaron algo sobre rutas comerciales? Eso está más fácil, ¿no? No sabes usar eso. No, no. La segunda vez que lo utilizo, güey. Ahorita necesito prepararse de ahorita. La semana pasada y esta. Puedes empezar a leer, agarra un libro y ponte a leerlo. Trata de grabarte lo que dice ahí, eso te va a ayudar un chingo. ¿Quién me está regañando? ¿A quién le están regañando? A José Carlos. No. Entonces, de su investigación no encontraron nada sobre rutas comerciales. Sí, me aparecieron es el bloque, ¿no? El de la ASEAN y eso, bueno, fue lo que yo encontré un poco de la integración de los bloques. Ujú. ¿Y qué decía? Espérenme, profe, espérenme. Abre mi archivo. Bueno, a mí me salió algo sobre la localización geográfica Ujú. y dice que pues, la mayoría de los países asiáticos tienen un fácil acceso a las vías marítimas Ujú. y que eso lo sitúa en pues, les favorece porque para las exportaciones de sus productos están relativamente cerca y favorecen las corrientes de capital extranjera. Excelente. Hay mejor conectividad, ¿verdad? Uh-huh. Que es una de las razones por la cual, por ejemplo, Singapur, que es un país asiático, creció muchísimo. ¿Por qué? Porque tenía una posición geográfica relevante o de mucha importancia. Supongamos que tú tenías que mandar un embarque de punto A a punto B, pónganle el nombre al país que quieran, pero siempre era más fácil hacer transbordos en Singapur. ¿Por qué? Porque ahí había, y básicamente ellos se dedican en Singapur, al puerto, ¿no? Es una de las fuentes de empleo y fuentes de bienestar más importantes de la nación. Y es justo por eso, por su posición geográfica. Así es como de manera natural ellos se posicionaron en la tabla de naciones importantes en cuanto a economía. Por eso es que nosotros platiquemos ahora de las rutas comerciales tiene alta relevancia. Entonces me gustaría empezar platicándoles que, por ejemplo, cuando las cruzadas, si se dan cuenta, la mayoría de los sistemas económicos se han establecido a través de la crisis que representa la guerra, ¿no? De los conflictos bélicos. Las cruzadas por ahí del siglo X, antes en muchos casos, en muchas zonas pues, de Europa, pues generaron un cambio bastante importante en cuanto a la estructuración económica. ¿Por qué? Porque en primera instancia los ejércitos o los reinos que tenían mayor
peso entre las civilizaciones, pues eran quienes tenían mayor fuerza militar, mayor riqueza, mayor expansión del territorio. Y eso dejaba mal parados a muchas de las naciones. De repente, esta época de las cruzadas pues se traduce en la reactivación económica. ¿Por qué? Porque los reinos que eran más grandes, los que tenían más lana, pues tenían que gastar en comida, tenían que gastar en herramienta, tenían que gastar en caballos, tenían que gastar en armaduras, y muchas veces sus mismos reinos no producían esos productos. Entonces tenían que ir a comprar a otros reinos. Así se empezaron a eventualmente establecer las relaciones comerciales entre, ¿sabes qué? Yo no te voy a conquistar, te voy a dar chance de que sigas aquí viviendo con tu pueblo, pero tienes que trabajar para mí, tú te vas a dedicar a la parte de la herrería, tú me vas a criar caballos, y así es como se fue estructurando. Esta reactivación económica pues empezó a dejarles dinero, o el reparto empezó a recaer en más manos. Eso fue generando que la sociedad sufriera un cambio en su estilo de vida. Los feudos pues ya tenían lana suficiente de sus reinos, de sus conquistas, de sus tesoros, para poder empezar a gastar en cosas que realmente no necesitaban. Es algo así como lo que hacemos hoy en día en México, ¿no? O en muchos países. Pues andamos comprando cosas que no ocupamos. ¿Por qué? Pues porque podemos. Y la bronca viene cuando ya no podemos mantener la deuda. Después de que se da este estilo de vida estratosférico de los feudos, pues empieza a generarse esta parte del comercio. Cuando los guerreros iban de nación a nación, pues se traían algo, ¿no? Traían una bolsita de especias, traían un recorte de seda, empezaban a traer metales preciosos, piedras preciosas, y eso era lo que empezaban a comercializar con los feudos. Y como los feudos lo podían ganar, lo podían pagar, perdón, pues empezaron, o ya empezó a haber un mercado de personas ricas que querían esos artículos que eran difíciles, especies como el azafrán, como el clavo de olor, como la pimienta, que no eran europeas, que venían de Asia, empezaron a tener mayor fuerza. Desde luego también, además de otros artículos, la seda. La seda fue tan especial para los europeos que incluso se creó su propia ruta, ¿no? Que es parte de lo que nos platicaba el licenciado Marco. Entonces aparece el comercio porque hay personas que quieren comprar productos de otros lados, y las únicas personas que podían hacerlo eran guerreros al principio, y después dicen los guerreros, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar de chamba, mejor me compro mi barco y me voy allá, me llevo de aquí de Europa, me llevo oro, y me traigo de allá cargamentos. En ese momento, licenciadas y licenciados, los cargamentos de especies valían más este, que lo que podían darle su peso en oro. Porque el tener comidas, el preparar comidas que estuvieran especiadas y condimentadas, pues para la parte de las personas con billetes era de alta relevancia, ¿no? Se sentían pues empoderados, digamos, no solamente por la divinidad que se creía que descansaba en la corona, sino también por tener acceso a cosas que ni siquiera había en ese continente. Lo que sigue después de afianzamiento de esta parte que es el comercio, pues es la primera ruta de la seda, que además de comercializar seda propiamente, se comercializaba marfil, herramientas, y todo esto se intercambiaba por el oro de Europa. En Europa lo que había era metales preciosos, y ese era el tipo de cambio que se estableció en esos entonces, ¿no? Estamos hablando ya del siglo X, siglo XI, XII, XIII, XIV, más o menos para el real. Y entonces, estas personas que comercializaban marfil, seda, caballos muy caros, especias, pues empiezan a formar parte de una élite de personas que de alguna manera pues tenían toda la lana, ¿no? Y esos son los que después conocimos como los burgueses. Sale una clase que nace del poder de los gobiernos y la mezcla entre los empresarios o los feudales. Bueno, los feudales las personas de gobierno más los comerciantes hicieron la clase de los burgueses. Y los burgueses eventualmente a nivel social le empezaron a contrarrestar a los feudales. Y recordemos que los señores feudales eran las personas que tenían muchas tierras. O sea, al tener muchas tierras, tenían mucho poder. ¿Por qué? Pues porque a una familia pobre le decían, ¿sabes qué? Tú me vas a plantar tal hortaliza, tal semilla, tú vas a cultivar, y yo a cambio te dejo que vivas aquí en tu chocita.
¿sale? Pero toda la ganancia me la debes a mí porque es mi terreno y yo te estoy haciendo el paro, digamos. Ellos eran los feudales. Y el gobierno, más los comerciantes que empezaron a tener prestamistas, y las personas que empezaron a tener mucha lana derivada del comercio, fueron los que formaron la clase burgués. Y entonces los burgueses y el gobierno empezaron a contrarrestar las medidas de los feudales. ¿Qué fue lo que pasó? Les empezaron a cobrar muchos impuestos por concepto de que tienes tantas ventanas, te voy a cobrar. Que tienes tantos caballos, te voy a cobrar. Que tienes tantas gallinas, te voy a cobrar. De todo les empezaban a cobrar. Y por eso es que desaparecen los feudales. Pero eso generó más empuje para los burgueses y el gobierno, ¿no? Y después el gobierno y los burgueses empezaron, pues de alguna manera, a ir transformando hasta llegar a los sistemas sociales de organización que vemos entre las naciones, ¿no? Las repúblicas representativas, las repúblicas democráticas y todo lo que conocemos hoy en el mundo contemporáneo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Entonces, si se dan cuenta, muchísimo antes de la Primera, Segunda Guerra Mundial, Europa y Asia ya comercializaban y cambiaban metales preciosos los europeos por sedas, especias, marfiles y otros artículos en Asia. Y entonces así es como se empieza a dar el cruce. Después también, bueno, ya para terminar con ese punto, se me pasó una. Estas son de alguna manera las que vamos a conocer como las rutas que tiene Europa con el mundo, ¿no? De alguna manera, los países que están pegados a este lado, Portugal, España, Francia, pues hacen comercio hacia Europa, hacia América, perdón. Y obviamente es más difícil bordear de España hacia abajo, rodeando África, para llegar a Asia. En aquel momento, cuando comenzaban la comercialización de esta parte de Asia, pues atravesaban los desiertos, ¿no? Pero imagínense lo complicado que era cargar a camello el marfil y por el desierto con las tormentas de arena, sin saber a ciencia cierta qué es lo que andaban haciendo. Por eso es que no fue tan redituable. En el caso de las especies, eran mayormente movidas por las aguas. ¿Por qué? Porque eran más livianas, porque había menos probabilidades de que la nave encallara o que tuviera complicaciones por las lluvias o por siniestros naturales, que eventualmente pasó, pero lo importante de esto es que así es como poco a poco se fue construyendo esta sociedad comercial. Y además, por dentro del mar Mediterráneo, se realizaban algunas operaciones, pero de embarcaciones más pequeñas, con menor calado, con la intención de que fueran más efectivas, ¿no? Incluso había una red de comercio que estaba entre esa parte de los países europeos. Los países europeos y en la parte de Egipto a este lado, ¿no? Que era justamente donde se empieza a crear todo lo de las telas, donde nace de alguna manera en la antigua Mesopotamia el tema del comercio. Entonces, toda esta zona, y eso es algo sumamente importante, todo esto que estamos viendo aquí representa la base del comercio, como hoy lo conocemos, ¿no? Ahí es donde se empezaron a establecer los trueques, donde se empezaron a establecer los tipos de cambio, que es lo primero que vimos en la materia. ¿Recuerdan? Sí. Muy bien. Nada más, entonces, para terminar, la parte amarilla, las flechas amarillas son descubrimientos españoles. Las verdes son rutas que mayormente en el siglo XV y XVI utilizaban los portugueses. Y las rojas son las rutas de ingreso, es decir, los regresos hacia Europa, ¿no? De alguna manera la organización de la nación europea pues estaba categorizada para que cada quien realizara sus operaciones y que no se estorbaran. Así es como se empieza a construir entonces el comercio como hoy lo conocemos. Entonces es importante que profundizáramos en esta parte de los antecedentes, porque lo que sigue ahora es ya empezar a meternos a los acuerdos, a los tratados internacionales. Y para eso necesitamos realizar dos equipos. Antes de que otra cosa pase, me gustaría saber si ya tienen pensado cómo es que les gustaría ser evaluados en esta materia. ¿Quieren que hagamos un proyecto o prefieren que hagamos un examen? Creo que el proyecto está mejor, ¿no? Una investigación, un trabajo, no sé. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo les voy a compartir a sus correos. Necesitamos hacer equipos. Somos 2,
4, No. 5. Somos 5 nada más. 6 con Irma. O se dio de baja Irma, ¿saben? Y Irma vale chocolate. Ok. Entonces, ocupamos hacer 3 y 3. Los equipos. ¿Los hago ¿Usted los yo? hace o...? Sí, usted hágalos, profe. Ok. Entonces los voy a sortear. Y les comparto los contenidos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Les voy a mandar yo los acuerdos y los tratados internacionales de los que Asia y Europa son parte. Les voy a pasar ahí en el proyecto los criterios que vamos a poner. Vamos a hacer una exposición, ¿sale? Vamos a empezar a hacer una exposición nosotros, con nuestro equipo. A eso le vamos a dedicar lo que queda de la clase hoy y la próxima clase prácticamente, porque necesitamos prepararla bien, necesitamos estudiarla bien y obviamente que no les quede ninguna duda para cuando hagamos la presentación. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Entonces, ahorita hago los equipos, les digo en el grupo cómo vamos a estar organizados y después les mando al correo la información para que lo empecemos a desarrollar. ¿Sabes? Sas.